Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. ¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida aquí a CR Noticias. El día de hoy les voy a compartir sobre el rol de Estados Unidos y la Unión Europea en este conflicto en Ucrania, que por supuesto tratan de firmar ya la paz, ¿no? Sabemos que dentro de esta ayuda masiva que se dio desde inicio y sobre todo con esa insistencia de la Unión Europea, obviamente quien resultó el que dio la mayor aportación fue el gobierno de Estados Unidos. Una ayuda masiva que hoy se están dando lo que son las negociaciones de paz. Así que si te interesa el tema, te invito a quedarte y si eres nuevo, suscríbete al canal y activa la campana para que te enteres de todas las publicaciones. Ahora sí vamos a iniciar con esto porque, vamos a iniciar sobre la inversión que destinó lo que fue la administración Biden, ¿no?, a este conflicto. Sabemos desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania, que fue el 24 de febrero del 2022, imagínense, 2022, llevan 3 años que se cumplen. Esta administración de Joe Biden pues desempeñó un papel muy central, ¿no?, en este apoyo a Kiev, destinando una cifra monumental de aproximadamente 175 mil millones de dólares durante el conflicto. Esto según estimaciones del Comité para un Presupuesto Federal responsable hasta el final del mandato de Joe Biden del 20 de enero del presente año. Esta asistencia se dividió en 3 pilares principales. Primero fue el militar, fue financiera y después humanitaria, reflejando un compromiso sin precedentes para contrarrestar lo que fue la agresión rusa. Aquí el componente militar fue el más destacado, con un estimado de 65.900 a 76.000 millones de dólares en lo que fue en equipos, lo que fue entrenamiento, incluyendo misiles, antitanques Javelin, sistemas HIMARS, tanque Abrams y baterías Patriot, ¿no? Los paquetes de ayuda evolucionaron con el tiempo. Se sabe que en abril del 2022 Biden solicitó 33.000 millones de dólares, de los cuales 20.400 millones fueron para armamento. En diciembre de ese año se aprobaron otros 45.000 millones adicionales y en abril del 2024 un paquete de 61.000 millones, lo que fortaleció aún más la defensa ucraniana. Antes de dejar el cargo, también Biden anunció un último aporte de 6.500 millones en asistencia militar y presupuestaria, reafirmando su apoyo hasta el final. Ahora, esta ayuda financiera y humanitaria también fue crucial, con miles de millones destinados a mantener a flote la economía ucraniana y asistir a millones de refugiados. Sin embargo, esta inversión masiva, aunque efectiva para sostener a Ucrania en el campo de batalla, no logró detener el conflicto ni evitar su escalada, dejando el escenario listo para un cambio de enfoque con la llegada de la administración, obviamente Trump. Ahora, aquí vayamos a la postura de Rusia, que es muy importante. Ellos pues obviamente desean una paz bajo sus términos, ¿no? Este gobierno ruso ha articulado reiteradamente su postura sobre las negociaciones de paz con Ucrania, mostrando una mezcla de apertura táctica y condiciones innegociables. El presidente Vladimir Putin y su portavoz Dmitry Peskov han afirmado que Rusia está dispuesta a negociar con Ucrania, pero solo bajo los términos que reflejen lo que ellos denominan realidades actuales. Esto incluye el reconocimiento formal por parte de Ucrania de los territorios ocupados por Rusia como parte integrante de la Federación Rusa. Específicamente aquí Rusia exige la soberanía sobre Crimea, ¿no?, que fue anexada en 2014, así como las regiones de Donetsk, lo que es Lugansk, lo que es Gerson y Zaporilla, todas incorporadas oficialmente a Rusia tras referendos controvertidos en el 2022, no reconocidos, esto es muy importante, por la comunidad internacional. Ahora aquí Putin también ha subrayado que cualquier acuerdo debe incluir la retirada de las fuerzas ucranianas de estas áreas y la renuncia de Ucrania a su aspiración de unirse a la OTAN. Un elemento recurrente en esta narrativa rusa es la crítica a lo que Peskov describió en febrero de 2025 como un déficit de soberanía en Ucrania. Es decir, según el Kremlin, Kiev carece de autonomía para negociar de manera efectiva debido a su dependencia de Occidente, particularmente, lo sabemos muy bien, de Estados Unidos y la Unión Europea.
Esta percepción lleva a Rusia a cuestionar la capacidad de Ucrania para comprometerse en un diálogo directo y significativo, sugiriendo que las decisiones claves se toman en Washington o Bruselas y no en Kiev. Además, aquí Rusia ha mostrado escepticismo hacia propuestas de paz que no incluyan su participación activa o que sean lideradas exclusivamente por Occidente. Un ejemplo claro fue su rechazo a la cumbre de paz organizada por Ucrania en Suiza en junio, exactamente del 2024, en el que Putin calificó como una maniobra propagandística destinada a culpar a Rusia sin abordar sus demandas. Para el Kremlin, esas negociaciones deben ser honestas y considerar los intereses rusos, lo que implica un veto implícito a cualquier formato que no contemple sus condiciones territoriales y estratégicas. El gobierno ruso insiste en que está centrado en una resolución pacífica del conflicto, contrastando su postura con lo que describe como la beligerancia de Europa y la anterior administración de Joe Biden. Sin embargo, esta retórica choca con su negativa a ceder terreno en sus exigencias fundamentales, mientras Rusia presenta su disposición al diálogo como un gesto, se puede decir, de buena voluntad. Sus condiciones, que implican una capitulación efectiva de Ucrania en términos territoriales y estratégicos, por supuesto dificultan un acuerdo basado en concesiones mutuas. Por lo que la postura aquí del gobierno ruso sobre esas negociaciones con Ucrania sí refleja una estrategia clara, que es consolidar sus ganancias territoriales y neutralizar Ucrania con amenaza geopolítica, todo bajo la apariencia de buscar la paz. Ahora vayamos a las declaraciones de Marco Rubio. Como ustedes saben, la semana pasada estuvo con mucho movimiento donde, pues obviamente, de acuerdo al enfoque con Donald Trump hacia Ucrania, pues sí cambió drásticamente hacia la diplomacia directa con Rusia. Se sabe que el 18 de febrero de este año, el secretario de Estado, lo que es Marco Rubio, lideró una reunión de 5 horas allá en Riad, lo que es Arabia Saudita, con el ministro ruso, lo que es Sergei Lavrov, marcando el inicio de las primeras negociaciones de alto nivel entre Washington y Moscú desde el estallido de la guerra. Rubio describió este encuentro como el primer paso significativo para establecer un proceso hacia la paz, afirmando que ambas partes acordaron formar equipos conjuntos para trabajar en una solución lo antes posible. En declaraciones posteriores, aquí Rubio expresó un optimismo cauteloso pero pragmático. Cito lo que él dijo: un proceso hacia la paz no se resuelve en una reunión. Esto lo dijo en una entrevista con CBS el 16 de febrero antes de Riad. Cito nuevamente lo que dijo: queremos una paz justa y sostenible que garantice estabilidad a largo plazo en la región. Se sabe que tras la reunión destacó que lograr un acuerdo con Rusia podría abrir oportunidades extraordinarias para asociarse geopolítica y económicamente con Moscú, alineándose con la visión de Trump de normalizar esas relaciones tras años de hostilidad, y eso lo sabemos muy bien, ¿no?, de parte de la administración Biden. Ahora también Rubio abordó las críticas sobre la exclusión inicial de Ucrania y la Unión Europea de esas conversaciones, asegurando que ambos estarán representados cuando las negociaciones sean serias. Sin embargo, aquí mantuvo que las discusiones actuales son preliminares, diseñadas para evaluar la seriedad de Rusia. Aquí, por supuesto, elogió el liderazgo de Trump, subrayando que su llamada con Vladimir Putin, que fue el 12 de febrero, si se acuerdan, yo lo mencioné, fue el catalizador de este proceso. Aquí el presidente sabrá rápidamente si Putin habrá en serio o si esto es una maniobra, lo afirmó Rubio, proyectando confianza, lo que es en la capacidad de Estados Unidos para mediar un acuerdo donde otros han fallado. Y aquí entra lo importante, porque sí, el fracaso de la Unión Europea es lo que escaló más las tensiones. Fue evidente que la Unión Europea adoptó un enfoque que, lejos de acercar la paz, incrementó las tensiones con Rusia. La Unión Europea, que aportó cerca del 60% del apoyo militar a Ucrania en el 2024, según el ministro sueco de Defensa, lo que es Pål Jonson, impuso sanciones económicas masivas contra Rusia desde el 2022. Afectando sectores claves como la energética y financiera. Estas medidas, aunque fueron diseñadas para debilitar a Moscú, por supuesto, han endurecido la postura rusa sin doblegarla, prolongando el conflicto y sobre todo dañando las economías europeas con alzas a los precios de la energía. Además, la Unión Europea ha insistido en la perspectiva de integrar a Ucrania en la OTAN, una línea roja para Rusia para exacerbarlo al enfrentamiento.
Líderes como Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen han defendido esta postura como una garantía de seguridad para Ucrania. Pero aquí los críticos argumentan que ha servido más como provocación que como solución. A diferencia de Estados Unidos, ya bajo el gobierno de Trump, parece dispuesto a negociar sin precondiciones rígidas. La Unión Europea aquí no ha logrado articular una estrategia diplomática efectiva, es la verdad, quedándose atrapada entre sanciones y promesas militares sin un camino claro hacia la paz. El malestar europeo se intensificó tras la reunión de Riad, ¿no? Donde ni Ucrania ni la Unión Europea fueron invitadas. Aquí Zelensky rechazó cualquier acuerdo sin la participación de Kiev, mientras Macron convocó una cumbre de emergencia en París, que fue el 17 de febrero, para coordinar una respuesta. Sabemos que von der Leyen, tras reunirse con el enviado de Trump, lo que es Kate Kellogg, insistió en que Europa no será marginada, pero la negativa inicial de Estados Unidos a incluirla ha puesto en evidencia su pérdida de influencia. Rubio prometió que la Unión Europea se unirá en cualquier momento, ¿no? Pero esta vaguedad solo ha eliminado las tensiones transatlánticas. Ahora, si vemos esa brecha de la Unión Europea y el futuro de la paz, es un contraste realmente entre estas estrategias de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? O sea, es evidente. ¿Por qué? Porque la administración Biden invirtió masivamente en Ucrania para resistir a Rusia, mientras que aquí Trump y Rubio buscan un acuerdo directo con Moscú, priorizando resultados sobre ideología. La Unión Europea, por su parte, ha fracasado en liderar la paz, atrapada en aplicar puras sanciones y amenazas que solo elevaron las tensiones sin debilitar decisivamente a Rusia. Su exclusión de esas negociaciones iniciales refleja una pérdida de protagonismo, mientras Estados Unidos aprovecha su posición para moldear el desenlace. El éxito de estas negociaciones dependerá muchísimo de la flexibilidad de todas las partes, Rubio mencionó que en ellas ve una oportunidad no solo para terminar la guerra, sino para redefinir las relaciones con Rusia y asegurar beneficios estratégicos para el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, aquí la Unión Europea y Ucrania deberán encontrar su voz en este proceso o arriesgarse a aceptar un acuerdo forjado sin ellas. Sabemos que en un conflicto que ya ha transformado Europa, el camino hacia la paz sigue siendo incierto. Pero esta iniciativa estadounidense podría marcar la diferencia donde otros han fracasado. Es la verdad, Y pues bueno, llego al final de esta transmisión y los espero nuevamente aquí en CR Noticias. Conciencia Radio TV.